Entonces, clase de lenguaje y comunicación, quinto básico, clase número 8, 6 de abril. Las normas de convivencia ya las conocen: mantener el micrófono en silencio, levantar la mano para participar y poner atención en clases. Ya, acá está el recordatorio de las pruebas por webclass. Hoy día es la prueba de características de los personajes, mito y leyenda. Las pruebas están habilitadas en webclass, ya, chiquillos. La página está un poquito complicada, de repente está muy lenta, ¿ya? Pero las pruebas no tienen límite de tiempo. No dicen, o sea, no les puse, la prueba termina en 60 minutos, 90 minutos, no. La prueba no tiene límite de tiempo, ¿ya? Creo que les quede claro eso. Ya la pueden hacer entre hoy día y mañana, que va a estar habilitada, y el tío Carlos mandó el link que está ahí, que si se meten por proyecto.webescuela.cl es más directo para entrar a webclass. Violeta. Yo ya hice la prueba. ¿Ya la hiciste? Ah, ya, súper. ¿No te costó? Sí, ya se la envié, ya la terminé. Ya. O sea, por ejemplo, la Violeta no tuvo problema para acceder. Gustavo. Yo tenía una duda. Dígame. Que si ¿cuántas clases van a haber hoy para ver cuándo puedo hacer la prueba? Porque no la hice en la mañana. Con esta, ¿cuántas clases van a ver? La prueba está habilitada para que la hagas hoy día o mañana. Ah, ok. ¿Ya? Lo importante es que coloquen bien, chiquillos, el root. Acuérdense que es el root completo sin el guión, nada más. ¿Ya? Y la clave para entrar es 1, 2, 3, 4, 5, en caso que tengan otra clave, la otra clave, ¿ya? Porque ahora como webclass actualizó, de repente van a tener que volver a activar las claves, ya que eso está pasando. Cualquier inconveniente que tengan para acceder a webclass, que lo intentaron, que cambiaron la clave, que no pueden y bla, 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 le mandan una foto a la tía, a la profesora jefe, así como, así está webclass, tía, y no puedo ingresar, ¿ya? Que es la idea. Porque todas las fotos que ustedes mandan, nosotros las reenviamos a webclass y les decimos, miren, los niños están haciendo pruebas y no se puede entrar, ¿ya? Y así hacemos más presión, ¿ya? Nosotros igual los profesores hemos tenido dificultades, por eso les estoy diciendo a ustedes, cualquier problema que tengan, por favor, avisen, ¿ya? La otra prueba, como ustedes saben, es del libro, que es Mac, el microbio desconocido, y vamos a hacer una clase especial del libro el jueves. Así que idealmente sería de que los que no lo han leído comiencen a leerlo, para que también puedan hablar el jueves acerca del libro, ¿ya? Y como les digo, copien el link en alguna parte que dice proyecto.webescuela.cl para poder ingresar más rápido, ¿ya? Sigo. Ay, se me quedó pegado. Listo. Vamos a ver la otra parte que estábamos... Ay, me fui muy rápido. La otra parte que estábamos viendo de texto no literario. Nosotros hemos visto en este momento dos tipos de textos, ¿cierto? Que son las noticias, y comenzamos a ver los artículos informativos. Y la clase de hoy vamos a hablar acerca de este tipo de texto no literario, los artículos informativos. Vamos a aplicarlo a través de ejercicios y vamos a hacer, vamos a ver algunos videos y vamos a ir entendiendo lo que son los artículos informativos. Recordemos, ¿qué es lo que era un artículo informativo? Los artículos informativos son un texto que tiene como objetivo informar a una audiencia sobre un tema de interés. Nosotros vivimos, al igual que con las noticias, rodeados de artículos informativos y no nos damos cuenta. Para realizarlo es necesario tener en consideración ciertos factores que lo destacan, que tienen que estar en todos los artículos informativos que nosotros vemos. Primero es el tipo de audiencia a la que se dirigirá. O sea, si yo escribo un artículo informativo, ¿qué personas se van a interesar en leer mi artículo informativo? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el propósito? ¿Qué quiero comunicar yo en el artículo? ¿Qué información voy a entregar de ese tema que yo quiero hablar? Yo tengo que
dividirlo en la información que yo quiero entregar de ese tema, porque puede haber mucha información, mucha, miles de datos, pero yo tengo que elegir los datos que para mí son claves que yo quiero dar a conocer, ¿ya? Tomo estos datos y los ordeno, ¿cierto? Y utilizo una estructura adecuada, que sea entendible para la persona que lo lee. Así se estructura un artículo informativo. Ahora bien, los artículos informativos tienen una estructura que los distingue, es distintiva. ¿Y en qué consiste esta estructura? Primero, tiene una introducción, o sea, inicio del texto donde se presenta el tema, el objetivo del artículo y motivo a la lectura para el resto del trabajo, ¿cierto? Porque se supone que la introducción es como un poco el titular en las noticias, es un poco lo que pasa con el artículo informativo. Yo en la introducción entusiasmo al lector para que siga leyendo acerca de la información que yo quiero dar a conocer. En el desarrollo, constituido por lo menos 3 párrafos, ¿ya? Donde se desarrollan ideas centrales, información, descripciones, etc. ¿Qué hago con esto? La idea es de clasificar la información según la importancia y presentarla con un cuerpo estructurado de ideas. Bien, se supone que cuando uno lee un artículo, ¿cierto?, informativo, no es que sean 3 párrafos así como 3 párrafos, pero es más fácil ordenarlo así, ¿ya? Especialmente para ustedes que están comenzando a ver el tema de los artículos informativos. Ya, entonces yo coloco las 3 ideas principales del tema central que yo quiero hablar y las ordeno, ¿ya? La primera idea, segunda idea, tercera idea del tema central. Y por último, en la respuesta, doy la respuesta de la interrogante que estaba en la introducción, ¿cierto? No es que haya una pregunta textual, ¿ya? Pero es como para que ustedes lo entiendan, ¿cierto? ¿Qué llego a hacer después de este trabajo? Hago como una síntesis de toda la información que yo di a conocer, ¿cierto? Y doy a conocer qué se puede investigar más al futuro, en caso que fuera un artículo científico, por ejemplo, y tiene que estar relacionada con el propósito del trabajo, o sea, lo que yo escribí en la introducción, ¿ya? De la importancia, se va de lo más, acuérdense que de lo más importante y se hace un resumen de lo importante de la información que se entregó, porque no se trata de escribir todas las ideas de nuevo en la conclusión, sino que hago como una síntesis, ¿cierto? Donde englobo en general el tema. Entonces, tenemos la presentación del tema, ¿cierto? Que es como nuestro cuadro mental. La idea 1, que es la información y descripción de idea, después la idea 2 en el otro párrafo, y la idea 3 en el tercer párrafo, y la conclusión, que es la síntesis de las ideas principales, ¿cierto? Y respondo a la pregunta de la introducción, de la presentación del tema. Esa es mi estructura de artículo informativo, mi estructura mental, ¿ya? Ahora bien, no es que ustedes tengan que escribirlo con esta estructura mental, así como con cuadraditos. El artículo se escribe como artículo. Pero pueden ordenar el artículo de esta forma, que sale más fácil luego estructurarlo. De hecho, si toman cualquier artículo, ¿cierto? Pueden después llegar a estructurarlo así. Seguimos. Ay, espérenme que apreté mal. Ya. Aquí hay un video. El video lo quiero que lo vean con atención. Porque ¿de qué se trata esto? Se trata de que ustedes, ¿cierto?, logren ver que un artículo informativo, nosotros también lo podemos ver en imágenes, ¿ya? Y si ustedes escuchan a una persona que está informando acerca de algo, se dan cuenta que mentalmente van a ir haciendo la estructura del artículo informativo, solamente que va acompañado de la voz de alguien y con imágenes que llaman la atención. Así que vamos a ver esto y lo comentamos, ¿ya? Espérenme, voy a apagarme para que me poderme ver. Y si se escucha, me hacen con el dedito hacia arriba, ¿ya? Si se escucha bien. Gracias, Gustavo.
Las mariposas y polillas están presentes durante todo el año, pero es en la primavera donde se incrementa notablemente su número y las vemos volando por todas partes. Sin embargo, antes de convertirse en tan espléndidas voladoras, debieron pasar primero por un estado en el que son conocidas como orugas. La diferencia entre un ejemplar adulto de mariposa o polilla y su estado juvenil de oruga es extraordinaria. El cuerpo de la oruga está preparado para una alimentación rápida y abundante. Su aparato masticador le permite ingerir en poco tiempo una gran cantidad de vegetales. Además de los 3 pares de patas que poseen todos los insectos, las orugas de mariposas y polillas presentan otros pares llamadas patas falsas, que desaparecerán cuando se transforme en un insecto adulto. Pero por ahora, le facilitan el desplazamiento por las ramas de las plantas, donde obtienen su alimento. Para protegerse de ser presa de depredadores como aves y otros insectos, algunas orugas están protegidas por espinas. Otras orugas se protegen cubriendo el cuerpo con restos de hojas formando un capullo que lleva a todas partes, y desde donde asoman solamente para alimentarse y agregar más desechos al capullo a medida que crecen. Las larvas de las mariposas nocturnas de las familias de las esfinges poseen colores que la confunden con el entorno. Cuando la oruga crece, su piel es reemplazada por una nueva más grande. Esta nueva y flexible piel va creciendo bajo la antigua. Cuando está lista, la oruga deja de alimentarse, luego rompe su viejo envoltorio para deshacerse de él y dejar expuesta su nueva y brillante piel. Desde que nacen, las orugas realizan este proceso varias veces. El último cambio será para transformarse en una crisálida, una especie de estuche que permanece inmóvil. En su interior, la oruga se disuelve y se reorganiza. Después de unos días, saldrá convertida en una mariposa, la que iniciará el ciclo nuevamente. Ya. Chiquillos, si se dieron cuenta, lo que nosotros acabamos de ver, ¿cierto? Y también escuchar, es lo mismo que nosotros lo vemos en el papel, ¿cierto? Es alguna información, se está entregando la información, en este caso de las mariposas nocturnas y las mariposas comunes y corrientes, ¿cierto? ¿Ya? Y si ustedes se dieron cuenta, se hace una introducción, donde primero se habla de las mariposas en general, y luego se habla acerca de ideas específicas de estos insectos, ¿cierto? Ya, es lo mismo que nosotros lo vemos en el artículo. Si ustedes lo fueron escuchando, tendrían que haber hecho la estructura mental. Oye, acá está introduciendo el tema, acá tengo una idea, tengo otra idea, tengo una tercera idea, ¿cierto? Del insecto, de lo que es la mariposa, ¿ya? Pero lo hacen a través de las imágenes. Por lo tanto, cuando uno lee un artículo informativo, también es muy importante que este artículo tenga una imagen, ¿ya? De eso quiero que lo entiendan bien. Perdón, que me activo el... ¡Ay! Ustedes, por ejemplo, en su casa, yo no sé quién lo habrá hecho, tenían que leer este artículo, que era Animales amenazados en un mundo repleto de plástico, que yo les dije solo léanlo, ¿cierto? Y que el artículo trataba acerca de los animales del mar, ¿cierto? Que estaban siendo amenazados por el plástico que nosotros botamos. De eso se trataba como el artículo en general. Ya yo no lo voy a leer porque se supone que era tarea, se lo tenían que leerlo ustedes en casa. Espérenme un poquito. A ver, Emilia, ¿me quieres decir algo?
Sí, tía, ¿de qué estaban hablando? Porque yo recién vengo entrando a la clase. Ya, estamos hablando acerca del artículo informativo y de sus características, ¿ya? Para que ahí vaya viéndolo, ¿ya? Entonces, ustedes leyeron este artículo, que se supone que se trataba de eso, y que voy a leer un pedacito chiquitito nomás, solamente para que dice, desde cangrejos usando envoltorios como camuflaje, hasta aves decorando sus casas con vidrios rotos y plástico, aquí te mostramos cómo la naturaleza se ve afectada por este problema. O sea, ya acá va introduciendo el tema, ¿cierto? Pero el artículo que salía en el libro era largo, ¿cierto? Y hablaba de las diferentes ideas que se hacían. Y hablaba acerca daba ejemplos de varios animales que han sido afectados por la contaminación del hombre. Ya, como por ejemplo algunos animales se alimentaban de estos tipos de materiales, como otros animales ocupaban estos materiales, otros animales que al consumirlo, incluso hablaba del ser humano, ¿cierto? De que cuando nosotros comemos o consumimos algún animal del mar, muchas veces dentro del animal viene vidrio, o viene otras cosas, o plásticos, que los animales comen pensando que es alimento, ¿cierto? Y a su vez va hacia nosotros, porque nosotros nos comemos a esos animales, y es todo un ciclo, ¿ya? Y el artículo de por sí era muy interesante, ¿ya? Y de este artículo, los que lo leyeron, yo creo que me pueden responder las preguntas que vienen a continuación, ¿ya? La idea es que ustedes hayan leído todo el artículo y hayan respondido a esas preguntas que estaban ahí en forma mental, ¿se acuerdan? Porque no tenían que mandarme nada. Las preguntas eran, ¿cuál era el tema del artículo informativo central? ¿Quién se atreve a decirme? Me levanta la mano nomás y dice yo, y yo le doy la palabra. De los que leyeron el artículo. ¿Quién se atreve? A ver. Ya, a ver, Cristóbal. El tema del artículo era sobre respetar la vida marina, sobre su contaminación causa a los humanos. ¿Cierto? De eso se trataba, de cómo los seres humanos afectaban a la vida marina. Afectaban a la vida marina. Y de repente no nos damos ni cuenta de lo mal que lo hacemos, ¿cierto? Era como un poco para concientizar, ¿cierto? Y de eso se trataba el artículo. ¿Ya? De poder darnos cuenta de lo mal que estamos actuando nosotros y cómo estamos afectando. De hecho, yo hice las preguntas y las iba respondiendo porque no me acordaba que había que leer nomás. Ya, ya. Sí, pues había que leer nomás, pero está bien lo que hiciste, porque eso también te ayuda para entenderlo mucho mejor. Tienes toda la razón. Segunda pregunta. ¿Cuáles eran las ideas que se plantearon en el artículo? ¿Qué ideas estaban en el artículo? O sea, de todas las ideas que estaban ahí, ¿cuáles eran? Gustavo, ¿tú te acuerdas? ¿Que te están levantando la mano? ¿Sí? Ya. Sí, me acuerdo. Ya, la idea que intentaba expresar este artículo era que cuidáramos más el agua, o sea, que no ocupáramos tanta agua, que no tiráramos plástico a donde no corresponde, o sea, al océano o a los lagos. Muy bien, esa era una de las ideas, ¿cierto? La llave. Ya, y la otra idea, y había otra idea también, Gustavo, ¿cierto? Que trataba acerca de, por ejemplo, de cómo los animales tomaban esta basura y la hacían parte de su ecosistema, de su vida, ¿cierto? Por ejemplo, veíamos a mí me llamó mucho la atención lo del cangrejo, ¿cierto? Que construía como su casa, ¿cierto? Se tapaba con plástico, como plástico transparente, ¿cierto? Ya, y lo hacía parte de, ya, y así, bueno, había muchas ideas, pero eran como las generales. Ahora, ¿por qué nos sirvió o para qué nos sirve a nosotros leer este artículo informativo? ¿Cuál es el fin? No sé por qué me desmutearon a mí, no me dieron la palabra, pero es para concientizar sobre la contaminación en los océanos. Claro, es para concientizar, ¿cierto? Y a mucha gente, ¿cierto? También le llama la atención y le importa este tema, ¿ya? Entonces es un tema de interés, ¿ya? Y yo creo que lo que yo pienso cuando los animales cogían el plástico y vidrios, yo creo porque era de fácil acceso.
Era de fácil acceso para ellos, sí, tienes toda la razón. Claro, y lo hacen parte de ellos sin saber el daño que les causa. Ya, que eso es lo otro. Ya, muy bien, vamos a continuar. Espérenme. Ya. ¿Alguien más quiere hablar? ¿Me hacen así, por si acaso? Porque yo estoy avanzando con la cámara, ¿no? ¿No? ¿El Alonso? Ya, Alonso, dime. Ay, Alonso, perdón, me perdiste, ya, espérame. Ya, Alonso. ¿No se te escucha? ¿Tengo que hablar sobre la pregunta? ¿Sí? ¿Para qué tú crees que sirve esta clase de artículos? Yo creo que para informar lo mal que estamos haciendo, que hay que hacerlo mejor, y eso, lo que ¿Cierto? pasan los animales. Muy bien, ¿cierto? Y si ustedes se dan cuenta, estos tipos de artículos también salen a nivel noticioso, ¿cierto? Que nosotros también lo podemos ver, ¿ya? Y la idea de esto es leer y poder aprender acerca de esto, ¿ya? O sea, ahora nosotros podemos ahora mirar el mar cuando vamos a la playa y poder entender que si nosotros estamos comiendo algo, ¿cierto? Botarlo donde se debe botar y no dejarlo, ¿ya? O si vemos nosotros un plástico en la playa tirado, tomarlo y botarlo donde corresponde. Y a lo mejor no vamos a hacer grandes contribuciones al medio ambiente, pero sí de a poquito lo vamos a ir haciendo. Ahora, miren acá. Dice, los textos informativos se estructuran, ¿cierto? Generalmente presentan los siguientes elementos. Ya está el título, que se presenta el tema del texto, ¿cierto? Los subtítulos, que se presentan subtemas del texto, y generalmente va acompañado, ojalá que casi siempre, porque así es más entendible, ya por diagramas o esquemas que apoyan el contenido del texto. Ahí hay un título que se llama Un constructor con alas. Les voy a leer algunas cosas porque después vamos a hacer preguntas, ¿ya? Dice, el hornero es un ave tan particular que cada vez que pone pico patas a la obra, construye su nido como nadie. Tanto es así que, por estos lugares húmedos de América del Sur, una leyenda dice que fue el hornero el que le enseñó a los hombres a construir sus casas. Es una ave sedentaria que se establece en el lugar donde anida. Es por eso que recibe el apoyo de Casero o Juan de Barro. Este último por la forma que se construye su nido. Y ahí vemos los diagramas, que son las imágenes que vemos, por ejemplo, donde dice gustos son gustos, que los depredadores de este animalito, ¿cierto? Son las aves rapaces, ¿cierto? Algunos lagartos, algunos zorros, algunas serpientes, ¿ya? Y vemos también que sale el color, dice, con el color de la tierra, que su lomo es pardo o rojizo, que su pecho es blanco a gris, y sus patas son caminas saltitos, ¿ya? Esto mismo está acá, miren. El texto está acá más, pero más grande. Voy a leer la parte de abajo del texto que está acá. Dice, el hornero elige el lugar para vivir muy cerca del hombre. Defiende su nido emitiendo gritos de alarma, parecidos a una carcajada y peleando si el invasor no se retira. Se alimenta de invertebrados, especialmente de insectos. Colabora así con el agricultor, ya que elimina plagas que dañan los cultivos. Además, de paso, deja caer semillas, frutos y a veces brotes vegetales muy tiernos sobre la tierra. Caserito Casaquiere. Luego de la época de lluvias y después de elegir a su pareja para toda la vida, levanta su nido en los lugares más extraños mientras canta dúo y trabaja sin descanso durante una semana. Primero arma la base de forma de taza y luego decide en qué lado hacer la entrada. Levanta las paredes que terminan constituyendo el techo en forma de cúpula. Paredes interiores. Cuando el barro aún está fresco, alisa las paredes interiores con el pico o con ayuda de una pajita o ramita. En las paredes exteriores, las fabrica con porciones de barro mezcladas con pajitas, pequeñas piedrecitas y pedacitos de hoja. O sea, es todo un arquitecto. Nido. Su diseño es muy parecido al del horno de barro.
como los que se usan en el campo para cocinar pan. La cámara con cuna, perdón. Pajitas y plumas forman una cuna acolchada, donde primero incubará los huevos y luego criará los pichones. La pared interna alisada, tabique, tiene un tabique en la pared, ¿ya? La entrada es pequeña para evitar que algún cazador llegue a los huevos o pichones. Y la pared externa es a prueba de viento, lluvia y frío. Es muy parecida al adobe con que se construyen algunas viviendas. Y ahí está, dice archivo editorial, fotografías y gentileza de Ricardo Senzano Brandón. Lo que acabo de leer, entonces, es un artículo informativo que hablaba acerca del hornero. Complete la ficha bibliográfica. ¿Cuál era el nombre común del pajarito? ¿Quién se acuerda del hornero? ¿Cómo se le conocía al hornero? ¿Se acuerdan o no? A ver, Damián. El constructor con alas. Casi. El arquitecto con alas. Ya, casi. Era algo del barro. ¿Te acuerdas? Juan del Barro, alias el casero. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se ubicaba este pajarito? ¿Alguien se acuerda? ¿O no se acuerda? Violeta, ¿te acuerdas tú? Ay. Voy a activar a la Violeta y al Martín. A ver, cualquiera de los dos que me responde. Creo que era en el sur de América. Ya, en lugares húmedos, sí, de América del Sur. Muy bien. Tipo de alimentación. ¿De qué se alimentaba este pajarito? ¿Emilia? Se alimentaba, creo que como de insectos. De insectos. Ahí está, de invertebrados, especialmente insectos. Muy bien. Después dice, ¿cuáles eran sus depredadores? Depredadores. William, pero ya está William. Ya hay William, dime. Algunos pájaros vienen a comerse los huevos. Claro, las aves rapaces, ¿cierto? Muy bien. Aves rapaces, serpientes, zorros, etc. ¿Cuál era el color del plumaje? ¿Cómo era el color de la...? Eso lo dije como de los primeros, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda del color del plumaje? Lucas, ¿tú te acuerdas o no? ¿No? Café. Café, ¿cierto? Era de color café. Era como rojizo y a la vez era como de color... lomo pardo o rojizo, café, ¿cierto? Y su pecho blanco y gris. Así era. Entonces acá, del artículo informativo, pudimos hacer una ficha. Súper simple. De la información que nosotros leímos. Ahora miren. Marca con un ticket los materiales que usa el hornero para confeccionar su nido. Ya, Damián, ahora sí, vamos. Ocupaba barro. Barro, ya, uno. ¿Qué más? Hojas. Ya, te falta uno. Piedras. Ya, a ver, veamos. Muy bien. Mira, acá te están aplaudiendo acá en mi casa. Súper. Ya, ay, bien. Después dice, miren, marquen sí, no o no se sabe. Ah, ya, Violeta, ¿quieres participar? La primera ya. Construye su nido en la época de lluvia. Ah, está difícil, porque yo me equivoqué cuando le respondí, les digo al tiro. Bueno, mi déficit atencional me hizo equivocarme. ¿De acuerdo o no? No se te escucha. Sale como... Ahora sí. Era el audífono. Tía, era lo otro, es que el barro se hace en época de lluvia, pero él para el plumaje de él no le serviría. O sea, tendría que ser como con chispita nomás.
Ah, claro. Como que esté mojado, pero que no esté lloviendo. Ah, muy bien. Entonces sería que ahí sería no. Claro, no. Muy bien. Ay, espérenme, ahí sí, no. Muy bien. Súper. Después dice, ya voy dando la palabra. Dice, ¿demora una semana en construir su nido? Ya, Martín. Sí. Veamos. Sí, muy bien. Después dice, construye al final el techo del nido en forma de cúpula. Ah. A ver, espérense que estoy bien, desde a poquito voy a ver que participen, a ver quién quiere participar, aparte de los que están calladitos, porque en algunos están calladitos y como que no quieren participar. A ver. Parece que no. Parece que no, me dicen algunos. Ya, Sí. No sé. no saben, Yo no no- los acuerdo. No, porque yo no me acuerdo haber escuchado una parte donde dice que he construido un techo con forma de cúpula. A ver, veamos. Sí, construye. Sí, no te importa. Pues sí. Yo les digo que yo igual me equivoqué en algunas, sí, de verdad, porque yo después tenía que retroceder. Ya, por eso el artículo, porque uno tiene que poder retroceder al texto, ¿cierto? Y acordarse. Ya, el material que construyes, ¿te parece al adobe? A ver. Ya. Espérenme, ya, a ver, William. Sí, es parecido al adobe. Es parecido, ya, tú dices que sí. A ver, voy a mirar el chat también, que hay algunos que me están hablando, ¿ya? A ver. Sí, el nido es resistente al viento y a la lluvia, Emilia. Ay. ¿Es resistente al viento y a la lluvia? ¿Sí o no? ¿O no te acuerdas? No sabe, no, ya no importa. Está bien, sí, lo importante es participar, ¿cierto? A ver, ¿ya? ¿Ya? ¿Ya vi? Ya, tía, ahora sí. Ay, el Martín ya me está haciendo con el dedito, ya. Muy bien, Martín. Tía, la pregunta era si el nido es resistente al viento y a la lluvia, ¿cierto? Sí. Yo creo que sí, porque si no, no resistirían el invierno los pajaritos. Muy bien. Y la última, háganme con el dedito hacia arriba o el dedito hacia abajo. ¿Ya? ¿Construye su nido en la copa de los árboles? Ah, yo creo que aquí se están... A ver, ahí, ya el Gustavo me está haciendo... Mira, el único que me está haciendo el dedo hacia abajo. Y el Cristóbal. Los demás me están haciendo... No, acuérdense que en el artículo decía que construía su nido en partes insólitas. Eso es lo que tiene este pajarito. O sea, nosotros no sabíamos dónde, en cualquier parte, ustedes podían encontrar el nido del pajarito. Ya no es que específicamente lo haga en un árbol. Otra, quedan dos preguntas. Miren estas que están acá. Dice, alternativas. ¿Por qué el hornero recibe el apodo de casero? A, porque es una ave sedentaria. B, porque migra de un lugar a otro. C, porque cuida mucho sus huevos. O D, porque construye su nido de barro. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Alguien sabe de acá? ¿El Lucas sabe? ¿No? ¿Sí? Ya, ahora sí, ya, dime. Creo que es la B. ¿Porque migra de un lugar a otro? ¿Estás seguro? La B. Mírame la mano. La letra era la A, porque es un ave sedentaria, porque es casero. Fijaos cuando te dicen, hoy este niñito es casero, no sale nunca a la calle. Es un ejemplo, ¿ya? Casero significa que uno pasa mucho en un lugar. Entonces, es un ave sedentaria, que habita siempre en el mismo lugar, que no se cambia de un lugar a otro, ¿ya? Y la segunda, dice la 5, perdón. Según el texto, ¿en qué se parece el hornero al hombre?
en la manera de trabajar, en la alimentación, en la forma de construir o en la forma de comunicarse. A ver, Joaquín, ¿tú sabes? Ya, dime. ¿Quién sabe? La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5. ¿Cuál creen ustedes? O sea, ¿cuál de las alternativas? 1, 2. Ya. A ver, a ver. Ya, Gustavo, a ver, dime. Quiero decir la C, la C. La C. Ya, veamos. Sí, sí, correcto. ¿Por qué? ¿Por qué significa? Ay, espera, que se me perdió el Gustavo. Ya, en la C, la C, ¿cierto? Es porque la forma de construir, aunque yo creo que eso está equivocado, ¿cierto? Porque no es que el hornero se parezca al hombre. Yo creo que los hombres nos parecemos al hornero, porque la naturaleza siempre se creó antes, ¿cierto? Ya, la pregunta como que está planteada al revés, pero ustedes entienden, ¿cierto? Es la forma de construir, porque los seres humanos también construimos casas de adobe con el mismo sistema que lo hace el hornero, ¿ya? Y en eso se parece. Y esta pregunta se las voy a dejar planteada solamente, ¿ya? Para que ustedes la piensen. ¿Qué función cumplen las imágenes y los esquemas en los artículos informativos? ¿Ya? Que queda ahí, para que ustedes lo piensen más o menos. Y la última parte es cómo escribir un artículo informativo por pasos, ¿ya? Entonces, paso número 1, escojo el tema de interés. Yo, por ejemplo, dije, voy a hablar del lobo. Es un ejemplo. Paso 2, busco la información. Ya, busco información en enciclopedias virtuales. Ya, ahí tengo Espacio Joven, que habla de los lobos, Wikipedia, que habla de los lobos. Paso 3, ordeno las ideas que voy a escribir. En este caso, yo voy a hablar acerca del lobo, ¿cierto? Características físicas del lobo. Puedo decir que de las características físicas voy a hablar 3 cosas: del peso y la altura, del pelaje y las partes del cuerpo. Ordeno esa información, ¿ya? Estoy dando un ejemplo, o sea, ustedes pueden hablar de lo que quieran. Paso 4, estructuro el borrador, es decir, lo escribo. Digo, el lobo es un mamífero del orden de los carnívoros, pertenece a la familia de los caninos. Mi introducción. Voy a los datos. El lobo se parece a los perros, pastor alemán, pero solo son los más grandes de la familia de los caninos. Un lobo adulto puede llegar a pesar entre 50 y 200 libras y medir entre 1 a 2 metros. Su pelaje se destaca por ser grueso, lo cual le contribuye a sobrevivir en los distintos tipos de clima. Su color puede ser blanco-negro, con combinaciones de color marrón y rojizo. Los colmillos de un lobo pueden medir hasta 6 centímetros de largo y utilizan la cola para transmitir mensajes, ya sea fuerza, sumisión, agresión y miedo. Ya, ahí yo escribí mi artículo. Pero ahora el paso 5 lo reviso. Y yo digo, ya, datos específicos, voy a presentar las características físicas. Pero la oración que está en el cuadrado es muy larga. Entonces podemos separar esas ideas. Separo la idea de clima y separo la otra idea del color. Y obviamente siempre tengo que escribir abajo de dónde saqué la información, ¿cierto? Y así queda y lo reescribo finalmente. Entonces lo estructuro y lo escribo. ¿Ya? No lo voy a leer de nuevo porque es lo mismo que antes, pero más ordenado. Y esta va a ir como tarea con nota acumulativa, obviamente con nota acumulativa, ¿cierto? Y es para la semana del 19 al 23 de abril, no para antes, ni para después, para esa semana, ¿ya? Yo lo voy a evaluar de acuerdo a esta rúbrica, ¿ya? Y todo lo que tiene que tener el artículo, que es lo que hemos pasado, ¿ya? Que tiene que tener inicio, desarrollo, conclusión e imagen. Que en el desarrollo tienen que estar expuestas las 3 ideas. Que el artículo tiene que tener los 5 párrafos: introducción, idea 1, idea 2, idea 3 y en conclusión. Que el artículo debe estar presentado en los formatos dados en clases por mí. Que tiene que tener una ortografía y redacción adecuada y el trabajo se entrega en formato Word. O sea, lo escriben en el computador y lo mandan y le ponen una imagen y todo eso, ¿cierto? Y lo estructuran como artículo informativo. Y nos vamos a la escalerita de la metacognición, que la vamos a hacer de otra forma. Al tiro te doy la mano, Violeta, al tiro, espérame. Sí te vi, ¿ya? Lo vamos a resumir.
de la siguiente forma. Artículo informativo. Propósito, informar sobre un tema de interés para personas. Los temas pueden ser variados, de lo que ustedes quieran. Pueden ser juegos, cantantes, música, de lo que ustedes quieran, animales, insectos. Generalmente yo les aconsejo, si ustedes van a escribir un artículo por primera vez, que sea algo fácil, puede ser de un animal. ¿Ya? Se publican en enciclopedias, impresas y internet, textos de estudios, medios de comunicación, revistas y diarios. Sus partes: título, menciona sobre el tema que se va a tratar, ¿cierto? La introducción, se presenta el tema, se entrega la información, en general puede partir con una definición. Desarrollo, los 3 párrafos donde salen las ideas centrales y descritas, de lo más importante a lo menos importante. Y la conclusión, que es el resumen y responde a la interrogante de la introducción. Y ahí está. Ahora doy la palabra. Violeta. Perdón. Primero que nada, tía, ¿le gusta la manita? Sí, está súper buena, la vi al tiro. Sí, es del jardín de mi mamita Chela, del curso de transición. Lo otro era de que hay algo, el tío que nos puso mal en el chat. El pájaro no construye como nosotros, construye mejor que nosotros. Sí, es verdad. Tienes toda la razón. Gracias, gracias, muchas gracias. Y nosotros le copiamos al pajarito. Emilia. Tía, podría, o sea, le iba a preguntar si ese trabajo ¿Ya? Se podía hacer en hoja de blog. La idea es que lo hagan en Word. ¿Por qué? Porque ustedes me lo tienen que mandar. Y es más fácil revisarlo. ¿Ya? Ya, chiquillos, me voy a despedir porque ahora tengo clases con el primero básico. Ay. Gustavo. Tenía una duda. Dígame. ¿Se puede hacer de una serie? De lo que tú poner quieras. como los datos de una serie. Sí, informarla. Sí, sí. Ah, creo bueno, que porque sí. que la tengo muy en cuenta para hacer el Word. Ya, acuérdense que lo importante es que cuando hagan el artículo, acuérdense que el título tiene que llamar la atención, ¿cierto? Y la introducción. Eso es lo importante. Y no se olviden de hacer la prueba de hoy día, ¿ya? En vez de en Word lo puedo hacer en Power, porque me acomoda más hacerlo en Power. Bueno, también pueden hacerlo en Power o en Word, ¿ya? Ustedes elijan ahí cuál es el formato que ustedes les acomode, ¿ya? PowerPoint o Word. Ya, chiquillos, nos vemos el jueves con la clase especial del libro, ¿ya? Nos vemos. Chao, chao. Les mando el Power más ratito cuando terminen las clases con el primero, ¿ya? Nos vemos.